Buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos en esta ocasión con motivo a la clase de Historia de la Filosofía Antigua, y hoy toca hablar de Sócrates. No sin antes recordarles que la clase pasada vimos el tema de los sofistas. Recordemos, mientras que para los presocráticos era importante explicar el arjé del cosmos, es decir, cuál es el principio o el origen que le da unidad a todo el universo y del cual la aparente diversidad se entiende desde este fundamental arjé, desde este principio. Pues ahora los sofistas dan un giro, pasan de lo cosmológico a lo antropológico. ¿Por qué? Porque ellos, si bien algunos tuvieron como maestros a presocráticos, su pregunta inicial era el arjé de la ciudad. ¿Por qué el hombre vive en una ciudad-estado? ¿Y qué es el hombre? Entonces, el sofista no es una persona con una connotación negativa como nos lo hace creer Platón por boca de Sócrates en sus diálogos. No. Él ridiculiza mucho la figura del sofista como una persona relativista, mentirosa, embaucadora, pero no es así. Al contrario, los sofistas juegan un papel muy importante en la paideia griega, esto es, en la educación del mundo griego antiguo. Y esto se refleja porque eran ante todo multidisciplinarios, conocían de todas las materias de su época. No solo eso, instruían, daban enseñanza, ciertamente cobraban, y muchas de las veces no eran costos baratos, pero todos sus aprendizajes era a partir de su experiencia personal y su problemática del hombre con la ley, el hombre con la ciudad del Estado. Esta es su problemática. Y ahí tenemos a Gorgias, a Pródico, a Hipias, y por ahí me está faltando otro más. Bueno, ¿qué hay que rescatar de estos personajes? Que dan el paso de la prefilosofía a la filosofía. Porque a partir de ellos se empieza a poner como tema el hombre, la verdad, el lenguaje y el conocimiento, temas principales para la filosofía. Obviamente su postura es una postura relativista, en ese sentido sí tienen razón los pensadores o la comunidad filosófica que los da como relativistas a la mayoría, y porque además, ojo, los sofistas no es un movimiento, simplemente es la manera de clasificar a un grupo de personas viajeras que conocen de muchas cosas y que venden sus enseñanzas y que le dan también valor al oratorio, ¿no? Entonces, ya dicho lo anterior, pues vamos a pasar al señor Sócrates. Sócrates nace en el 470 a.C. y muere en el 399 después de Cristo. Esto se dice a partir de las obras de Platón, que dice que su maestro muere a los 70 años. Bien, es un personaje, ante todo es un guerrero, participa en muchas guerras, la guerra del Peloponeso, entre otras, pero es la más importante. Y él tiene una conversión, el famoso oráculo de Delfos de conócete a ti mismo, él lo toma muy a pecho, o es su regla de vida. Sócrates no escribe ninguna obra, nada, no escribe nada, pero lo que sí hace es tratar de enseñar la verdad o tratar de alcanzar la verdad. Esto en contraposición de los sofistas, porque los sofistas pensaban
que el hombre era la medida de todas las cosas, que no se podía comunicar la verdad, o que nada existía, en el caso de Gorgias. El Gorgias decía, nada existe, porque si existe, o tuvo un origen, o no lo tuvo. Si tuvo un origen, significa que antes de que existiera, había nada, o no ser, y del no ser salió el ser. Eso es imposible. Del no ser no puede salir el ser. O sea, de la nada no puede salir algo, jamás. Imposible. Y si se pasaba del ser al ser, o sea, si algo ya existía antes y eso genera el ser, pues eso antes que existía es ser. En pocas palabras, no hay generación. Y además decía, nada existe porque si existiese fuese infinito. Y para que algo sea infinito, no tiene que estar ni aquí ni allá. O sea, no tiene que tener un espacio porque un espacio es limitación. Y el infinito es sin límites. Al no tener espacio, un lugar, la presencia física no existe. Y decía, bueno, en el caso de que llegase a de que existiese algo, tenemos otro problema. No lo podríamos conocer. Y si lo pudiésemos conocer, no lo podríamos enunciar o hablar de él. Y eso de que no lo podemos conocer es porque va el estilo con el lenguaje, ¿no? El conocimiento de algo y lo que obtengo de ese algo son dos cosas diferentes. Lo mismo las palabras y lo que representan. No son lo mismo y por lo tanto no hay conocimiento o no hay comunicación, lenguaje. Muy bien. Para terminar con este tema de los sofistas, pues solo decir que eran verdaderos maestros. Sería la palabra griega son polimates, ¿no? Conocedores de muchas ciencias. Muy bien. Lo otro que podemos decir al respecto es que Sócrates parte su conocimiento de la ética. Es decir, él no quiere un conocimiento abstracto de la verdad, sino que el conocimiento nos ayude a ser mejores personas o, en palabras antiguas, a ser personas virtuosas. Entonces, se trataría de un moralista. Ese es el interés de Sócrates. Él habla de llegar a la verdad como conocimientos universales, pero desde el carácter práctico. Bien, siguiendo en esta línea, podemos decir que Sócrates preanuncia una teoría metafísica de las ideas que su discípulo Platón perfeccionaría. Pues continuemos. Ya me perdí un poquito. Bueno, Sócrates se ocupó de las definiciones universales, o sea, de la posibilidad de llegar a unos conceptos precisos y fijos, mientras que los sofistas proponían doctrinas relativistas, rechazando las doctrinas necesarias y universalmente válidas. A Sócrates le llamó la atención el hecho de que el concepto universal siga siendo siempre el mismo, los ejemplos concretos pueden variar, más la definición se mantiene invariable. Y ese es un principio platónico, ¿no? La idea que uno tiene, el concepto que tiene uno de algo, siempre es inmutable, no cambia. Lo que cambia es todo aquello que está compuesto por materia. Las ideas a ser inmateriales siempre serán las mismas. Un dinosaurio, aunque ya estén extintos, el concepto o la idea dinosaurio es el mismo, se mantiene. No importa que pasen los años o que cambiemos de región. También dice, o sea, para tratar de ilustrar el contraste entre el singular y el universal, pone de relieve
la definición. La definición nos ayuda a salir del relativismo. ¿Qué es un hombre? Un hombre es un animal racional. No importa si yo no me parezco a tal o cual persona, si haya una infinidad o mucha gente, todos responden a una misma definición. El concepto universal o la definición se nos presenta como algo constante y permanente, que debe destacarse por la posesión misma de sus características. En cambio, el mundo particular es perecedero y este mundo o las particularidades provienen de la definición. Aun cuando desapareciesen todos los hombres, la definición de hombre como animal racional permanecería idéntica. Y esto es así. Se da, por tanto, un contraste entre los objetos imperfectos y mudables de nuestra experiencia y, por otro lado, el concepto universal o la definición de sus objetos. Esa es la gran aportación de Sócrates. Separar los objetos inmediatos de la experiencia cotidiana, que son materiales, que son sensibles y que son mudables, y la definición, que es inmaterial, que es constante y no cambia. Bien, pero como les decía, él no es un teórico en el sentido abstracto de la palabra, sino que más bien es una persona moral, o su fuerte es la ética. Si bien él dice que la verdad tiene que ser sacada de cada persona, es decir, cada persona posee en sí mismo una verdad, y de lo que se trata es de que tú saques a la luz esa verdad que está escondida en ti, y eso se le llama el método mayéutico. Él lo que propone es descubrir esa verdad, no como materia pura de especulación, sino de tal modo que sirviese para vivir conforme es debido, para obrar bien. Es preciso saber qué es lo recto. Su ironía, su ignorancia eran sinceras. Él decía, yo solo sé que no sé nada. Y no era una falsa vanagloria, sino que se reconocía ante todo carente de toda verdad. Y por eso él buscaba, o sea, él deseaba dar con esa verdad. Quería conducir a los demás a que reflexionasen por sí mismos y pensaran de verdad en la tarea sumamente importante de cuidar sus almas. La palabra mayéutica, que es como se describía a una persona que daba luz, a una comadrona, se les llama en nuestra época. Un concepto cercano a nuestros días sería obstetricia, hacer cortes para sacar algo, cortes finos, y su intención es hacer que los demás diesen a luz en sus mentes ideas verdaderas, pero siempre con vistas a la acción justa. Siendo esto así, pues se comprende por qué Sócrates daba tanta importancia a la definición. No era un pedante, sino que estaba convencido de que para que el recto gobierno de la vida sea esencial, debe tener un conocimiento claro de la verdad. Incluso Sócrates llega a afirmar que no hay gente mala, que hay gente ignorante, porque hacer el mal es por ignorar los beneficios de la verdad. Quería promover el nacimiento de las ideas verdaderas en la clara forma de la definición, no con fines especulativos, sino con un fin práctico, ya lo mencionamos, y que tenga su carácter ético. El malo es malo por ignorancia, porque si conociera la verdad, fuera justo, y si fuera justo, porque conoce la verdad, haría lo correcto. Hacer lo correcto trae más beneficios que hacer lo incorrecto. Por eso también, cuando iba a morir, él decía, prefiero sufrir una injusticia que cometerla. Él tenía todo el derecho de escaparse, él fue condenado a muerte, como bien lo saben, vivió la cicuta, y él tenía todo el derecho de escaparse, porque estaba siendo injustamente ajusticiado. Pero él dice, no. Si yo ahorita me escapo, soy un prófugo de la ley.
Si me escapo, si estoy al margen de la ley, pues voy a ser una persona injusta. Y eso le hace daño a mi alma. Por eso el alma es la posesión más noble que puede adquirir, es la posesión más noble que tiene el ser humano y que solo puede cultivarla con sabiduría y virtud. Eso es como que muy importante. La posesión más noble del hombre es su alma. Y esta alma solo puede cultivarse en la sabiduría y en la virtud. Muy bien. El saber y la virtud se identifican en el pensamiento de Sócrates, en el sentido de que el sabio, el que conoce lo recto, actuará también con rectitud. En otras palabras, nadie obra mal a sabiendas y adrede. Nadie escoge el mal en cuanto mal. Y también es importante, cuando yo elijo ser malo, cuando yo elijo mentir, engañar, robar o hacerle un daño a alguien, no lo hago en su calidad de mal. Eso está mal. Pero para mí que elijo eso, es un bien. Entonces el hombre siempre elige bienes. Lo que pasa es que a veces somos tan ignorantes o tan cerrados que creemos que un bien personal particular es un bien general, universal, y cometemos una fechoría. Le robo el carro a alguien. Me va a traer mucho placer, es un bien. Pero eso eso es ignorancia, porque realmente estás haciendo un mal. Primero, un mal a quien le quitas su posesión, y segundo, un mal a ti mismo por pensar que las cosas las puedes tener arrebatándoselas a otros. Va a llegar un momento en que te maten. Y no valió todo lo que hiciste. También me gustaría mencionar, ya para terminar, tres ideas sobre Sócrates y su pensamiento de la justicia. Pues lo siguiente: el conocimiento intelectual de la virtud puede comunicarse mediante la instrucción, pero no la virtud misma. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque la virtud es algo que tú tienes que estar convencido por ti mismo. Nadie te puede enseñar. Te pueden decir qué es lo virtuoso o en qué consiste la virtud, pero el ser virtuoso nadie te puede obligar a ello. Tú mismo tienes que llegar a ese estado, al estado de convencerte que vale la pena ser virtuoso, que trae beneficios. Bien, segunda idea es que si el médico es un hombre que ha aprendido medicina, y si ningún enfermo se confiara a los cuidados de quien careciera en absoluto de conocimientos médicos, va contra toda razón escoger a los que hayan de ocupar los cargos públicos, echando a suertes o por votación de la multitud inexperta. Esto quiere decir que Sócrates estaba convencido de que un verdadero gobernante no debe ser ni elegido ni por la suerte, sino que más bien tiene que ser el hombre recto. Y bueno, pues la opinión de Sócrates sobre los dioses sí se ve que tiene una tendencia hacia la divinidad, hacia creer en la divinidad, pero también pone en tela de juicio todo el Partenón de dioses que creían los griegos. Normalmente eran dioses caprichosos. Entonces, no podemos decir si Sócrates era monoteísta o politeísta, pero sí que él concibe a la divinidad como algo sagrado, le da un papel muy importante al área espiritual. Bueno, pues con esto terminamos la clase. Que tengan muy bonita tarde. Disculpen las interrupciones, y la tarea se las pongo por WhatsApp. Gracias.